Esta semana, en Hechos y Opiniones, vamos a tocar 4 o 5 segmentos, un programa para que usted se chupe los dedos. En el segmento Personajes, vamos a hablar de una persona desconocida en el país. Bernardo Correa y Cidrón, orígenes, quién fue, qué significa para la historia dominicana de su época. Conversaremos en el segmento de comentarios sobre el peligro de mi mamá decía la lengua viperina, decir todo lo que a uno se le llega a la cabeza sin pensar las consecuencias, sin pensar en el daño que hace, comentarios negativos, qué impacto puede tener la vida de la gente. En el segmento Pasajes de la Historia, necesitamos hablar del levantamiento de noviembre de 1963, del movimiento revolucionario 14 de junio. Es necesario que la juventud nuestra conozca eso y que no olvidemos los hechos que han marcado la historia nuestra. En el segmento Actualidad nos toca hablar de lo que pasa en Estados Unidos. Una propuesta migratoria sospechosa, fuera de lugar. Es correcto lo que está planteando Casablanca en esta coyuntura para los hermanos y hermanas nuestras. Todo eso y mucho más lo vamos a ver a continuación, Hechos y Opiniones. Señores, continuamos con Hechos y Opiniones y en el segmento de personajes que, digamos, semanalmente o periódicamente traemos a este programa, hoy queremos conversar sobre un personaje, y perdonen la repetición, que, bueno, en una conversación coloquial que teníamos con alguien respecto a la forma correcta de escribir el nombre de este personaje, se nos ocurrió indagar más de él y bueno, traer esto, comentarlo con ustedes acá para la ilustración colectiva de todos nosotros y nosotras. Ese personaje que traemos esta semana es Bernardo Correa y Cidrón. De hecho, el hermano nuestro, Oscar Ramírez, va a poner el nombre correcto porque mucha gente no sabemos escribir el nombre de manera correcta. Y fue lo que motivó que trajéramos el tema en el día de hoy. Bernardo Correa y Cidrón, un intelectual dominicano que fue rector de la Universidad Santo Tomás de Aquino en 1820 más o menos. Nació en la capital, en Santo Domingo. Pero miren qué novedad. En la biografía de Bernardo Correa y Cidrón, los biógrafos dicen que nació en las afueras de Santo Domingo. Y resulta que Correa y Cidrón nació en San Carlos. Lo que pasa es que al momento del nacimiento de Correa y Cidrón, la ciudad se consideraba fundamentalmente lo que es la ciudad de Intramuros. Y digamos de alguna manera, lo más próximo a Ciudad de Intramuros, que sería Ciudad Nueva, pero lo que es San Carlos era ya parte de las afueras de la capital. Bueno, pues su biografía plantea eso, que nació en las afueras de la ciudad, nació en San Carlos. Interesante el personaje de Correa y Cidrón, porque bueno, un intelectual sacerdote, un intelectual muy sólido, estudió en lo que hoy es República Dominicana, estudió en el país, se fue a Francia, fue a Europa, se especializó, sacerdote, una persona que a decir del escritor e importantísimo historiador dominicano, José Gabriel García, es una persona con virtudes, una persona espontánea, con profunda honradez, que en su momento pudo estar en la parte equivocada de la historia a nuestro juicio, ¿verdad? Cuando se firma el acuerdo de Basilea, en el que producto de los conflictos en Europa, España cede a Francia la parte completa de la isla, proceso en el que los franceses, holandeses, ingleses, etcétera, fueron ocupando de manera gradual la parte este de la isla, la parte oeste de la isla, lo que hoy es Haití, fundamentalmente la isla Tortuga. Ese proceso de ir copando la parte oeste, que se consolida a raíz de las devastaciones de Osorio en 1605, 1606, al dejar despoblada la parte norte y noroeste
de lo que hoy es República Dominicana, producto de las devastaciones, los filibusteros, los bucaneros, los franceses, los ingleses, los holandeses, etcétera, que convivían en la isla Tortuga, ocupan esa parte de la parte oeste, que hoy es Haití, y se va dando ese proceso embrionario, gradual, pequeño, en el que los franceses se van apoderando de manera, digamos que suave, un golpe suave de la parte oeste de la isla. Producto del Tratado de Basilea entre España y Francia en Europa, los franceses, que España cede a los franceses la isla de la Española, entre otros territorios, pero en este caso la isla de la Española, los franceses ocupan la parte, no los haitianos, estoy hablando de los franceses, ocupan la parte completa de la isla y Juan Sánchez Ramírez, Ciriaco Ramírez, entre otros, pero fundamentalmente liderados por ellos dos, empiezan una lucha que se llama la lucha de la Reconquista. Esta lucha, que era para regresar el territorio a España, muchos no consideran que fue una lucha por lo que hoy es República Dominicana, por un asunto nacional, sino para regresar a lo que ellos consideraban la madre patria. Otros consideramos que la lucha de Juan Sánchez Ramírez, Ciriaco Ramírez y otros, no es más que parte de ese proceso embrionario que terminó en 1844 con la Declaración de Independencia Nacional. Pues bueno, no me quiero dispersar con ese detalle ahora. Quiero decir que en esa lucha de Sánchez Ramírez y Ciriaco Ramírez por el regreso a España en ese proceso de la Reconquista, el intelectual que hoy tenemos como personaje invitado, Bernardo Correa y Cidrón, sacerdote, estuvo en contra de esa lucha y le escribió varias cartas a Sánchez Ramírez sugiriéndole de poner las armas, de poner la lucha, etc. Al salir los franceses de la parte este y el producto de la victoria de Juan Sánchez Ramírez y Ciriaco Ramírez en esos combates, Bernardo Correa y Cidrón regresa a Francia, va a Francia, se queda en Francia un tiempo, va a Europa por algunos lados, luego vive en España un tiempo y regresa a República Dominicana posteriormente. Ya en los albores de lo que fue ese periodo de España boba, que lo somos nosotros España boba, porque aunque teóricamente Juan Sánchez Ramírez logra el regreso a la madre patria, digamos madre patria, España no le hizo caso a esa petición en lo absoluto. Por eso ese periodo, hasta la independencia efímera de 1821, se llama la España boba, porque no hubo presencia española en el país. Bueno, hasta ese periodo, el señor Correa y Cidrón, sacerdote intelectual, le sirvió a los franceses durante el periodo que estuvieron en el país y posteriormente los remanentes franceses en el país, Bernardo Correa y Cidrón mantuvo sus servicios con esos sectores. Estuvo muy de cerca con la declaración de la independencia efímera, participó en las discusiones, en las conversaciones que dirigía Núñez de Cáceres, José Núñez de Cáceres, para la proclamación de la independencia, que decimos efímera porque bueno, fue en 1821 y en 1822 fue la ocupación haitiana. Por eso es el asunto de efímera. Bueno, el punto acá es que Bernardo Correa y Cidrón fue un intelectual muy importante que hizo muchos aportes a lo que hoy sería la dominicanidad, hizo muchísimos aportes a la lucha política de la coyuntura, lamentablemente en muchos casos del lado, a mi juicio, equivocado, porque en una parte estuvo, digamos, defendiendo de alguna manera la ocupación francesa que dio origen a la lucha de a la lucha de Sánchez Ramírez y Ciriaco Ramírez por la separación, por el regreso a España. Él estuvo en contra de ese proceso. Y era de los grupos, pertenecía al grupo que se llamaba los afrancesados, que de alguna manera posteriormente apadrinó Buenaventura Báez y los sectores que entendían que el país debía estar bajo la tutela de Francia. Bueno, hemos querido hablar un poco de Bernardo Correa y Cidrón
porque en la capital, no conozco otros puntos del país, pero en la capital, en una parte céntrica, al costado sur de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, hay una calle que lleva su nombre, y lo lleva porque, repetimos, Correa y Cidrón estudió en la capital, hizo su doctorado en Derecho en la Universidad Santo Tomás de Aquino, de la época, aunque estudió en el exterior, en Europa, fue posteriormente rector de esa universidad y por lo tanto el costado sur lleva el nombre de la universidad, de la zona universitaria, lleva el nombre de Bernardo Correa y Cidrón, un personaje que deberíamos estudiar con más profundidad para, bueno, conocer de dónde venimos y qué importancia tiene saber lo que hacemos. Miren por qué este segmento de historia para nosotros tiene mucho valor. Porque no se trata de reivindicar el pasado para repetirlo, sino para superarlo. Y conocer nuestra historia y nuestros orígenes nos permite saber el sacrificio, la lucha, el valor que han tenido hombres y mujeres en el pasado, los aportes que han hecho, pero también nos permite identificar a aquellos que estuvieron del lado que hoy consideramos incorrecto, para conocerlos también, identificar sus puntos de vista e identificar sus debilidades si las tuvieron, o sus razones si las tuvieron. Por eso la importancia para nosotros como espacio de este segmento que trata de no reivindicar el pasado para repetirlo, sino reivindicarlo para superarlo. Invitado esta semana, Bernardo Correa y Cidrón, sacerdote, catedrático, es rector de la Universidad Santo Tomás de Aquino y uno de los pilares del movimiento de los afrancesados en lo que fue el proceso de España boba, independencia efímera, etc. Murió en 1837 y honestamente no sé si sus restos reposan en República Dominicana o en Europa, donde murió. Bernardo Correa y Cidrón, no se vaya, ya regresamos. La más amplia variedad de joyas en todo New Jersey las consigues en Gustavo Oro 14 quilates, con todo tipo de tejidos en cadenas, cubanas, Moon Eyes, Mónaco y todos los diseños. Hacemos prendas personalizadas en medallas, guillos y anillos. Aquí encuentras todo lo que andas buscando. Gustavo Oro 14 quilates. Nosotros tenemos el mejor precio en oro en toda la zona. Además, contamos con las más altas gamas en relojes. Venga y visítenos en el 578 West Side Avenue, Jersey City, New Jersey. Gustavo. Bueno, familia, continuamos con hechos y opiniones y queremos comentar algo para nosotros en esta coyuntura. Tiene que ver con la tolerancia, tiene que ver con el cuidado del lenguaje, tiene que ver con el poder de las palabras, tanto en el ánimo de los demás como el comportamiento de los demás. En esta coyuntura, producto de la crisis que padecen los hermanos haitianos, producto de la necesidad de los hermanos haitianos de salir a buscar vida por cualquier vía, a través de cualquier medio, el gobierno dominicano se ha visto compelido, yo no quiero decir obligado, pero compelido a tomar medidas con las que muchos no estamos de acuerdo, no nos simpatizan. Sin embargo, la intención de este comentario no es en este momento plantear nuestra posición, porque nos parece que el conflicto que se da en la parte fronteriza requiere de cuidado, de prudencia, de buen tino, de sensatez. Y nos parece que algunos personajes, algunos funcionarios del gobierno de Luis Abinader, creo que no están tomando este detalle en cuenta. Miren, a mi juicio, el valor y el impacto de los comentarios en público. Todos vimos y conocimos, padecimos en Estados Unidos, la verborrea odiosa, la verborrea irresponsable, fuera de toda lógica y todo sentido del expresidente Donald Trump. Desde la campaña en el 2015-2016 hasta su salida el 1 de enero del 2020. Ese lenguaje de odio, ese lenguaje que reduce sustancialmente a los demás,
ese lenguaje que invalida de manera irresponsable a los extranjeros, no importa el origen, impactó positivamente a muchos y negativamente a la gran mayoría. Y digo positivamente a algunos porque, bueno, no olvidemos que cuando fue a entregar la presidencia en Casa Blanca el 1 de enero del 2020, hubo un asalto al Congreso de Estados Unidos. Un asalto vergonzoso. Y asalto por el cual hay varias personas arrestadas y algunos ya están siendo condenados. Señores, ese movimiento, esas acciones irresponsables de estas personas que asaltaron el Congreso, ese lenguaje de odio que con frecuencia esos grupos extremistas manejan en Estados Unidos, es producto de los lodos que sembró el expresidente Donald Trump con ese lenguaje incendiario sin medir las consecuencias de ello. Hemos visto, conocemos en el país, que el asunto de la delincuencia común, producto a su vez del desequilibrio social, el desbalance en materia de política social y política pública que mejore las condiciones de vida de los sectores marginados, los sectores empobrecidos del país, no es una excusa, pero es una razón, en mi juicio, válida, ha generado hace unos 30 años unos niveles muy altos de violencia que parece ser que están fuera de control cada vez más. Recuerdo bien cuando el señor ex jefe de la policía, ex jefe de Foresta, Candelier, dirigió la policía, que hubo acciones violentas en diferentes partes del país y mucha gente le aplaudió las ejecuciones extrajudiciales. Decimos ejecuciones extrajudiciales por dos razones. Primero, porque el Código Penal Dominicano no contempla la pena de muerte. Y segundo, porque estas ejecuciones, no iniciadas con Candelier, pero iniciadas en su jefatura, sencillamente usted no es quien para tomar justicia en sus manos y decidir que esa persona, por sus criterios, debe ser fusilada. Bueno, estas acciones del señor Candelier hizo que un sector de la sociedad dominicana entendiera que el camino para parar la delincuencia era matando en las calles a los que ellos consideran delincuentes. ¿Sirvió de algo esa acción? Para nada. Se redujo la delincuencia por la muerte de cientos de muchachos de los barrios acusados de delinquir, absolutamente para nada. ¿Qué implicaciones tuvo todo eso en familias devastadas? Hubo muchachos de esa época, yo conozco uno, por lo menos uno, de una iglesia evangélica de Cristo Rey, que sin mediar palabras lo asesinaron y eso se quedó así. Y ese muchacho iba de la iglesia, su trabajo a su casa. Y como ese muchacho, hay muchos muchachos más. Bueno, resulta que un sector, repito, la sociedad dominicana, con cierta frecuencia reclama el regreso de estos policías de lineadura a las jefaturas de la policía con la intención de que supuestamente eliminen la delincuencia asesinando delincuentes. Ya vemos que eso no funcionó, y no funcionó porque la pobreza genera este tipo de situaciones porque no le da salida a mucha gente que, digámoslo así, tiene mecha corta y las salidas más fáciles son las salidas, digamos, delictivas. Podrá seguir matando muchachos acusados de acciones delictivas, pero se va a estar reproduciendo como la verdolaga porque el problema no está en la sábana, el problema es mucho más profundo de ahí y el gobierno nacional lo sabe. Hemos visto al cantante, amigo nuestro, amigo de este programa, amigo de esta producción, Toxic Crow, que cometió un error, a mi juicio, un error garrafal al hacer justicia por sus propias manos y a un delincuente darle una golpiza junto con un grupo de vecinos. Ya él fue a la justicia, ya él se presentó ante la fiscalía, al salir pidió disculpas y explicó que no era prudente ni correcto tomar justicia en sus propias manos. Felicitamos a Toxic Crow por esas palabras, nos parecen maduras. ¿Y por qué comete, a mi juicio, Toxic Crow este error? Porque hay una excusa y una razón. La excusa de mucha gente es, ya que la justicia y la policía no funcionan, pues tendremos nosotros que tomar la justicia en nuestras propias manos.
Error. La explicación es, bueno, es que si lo llamamos a la policía y la policía se lo lleva y instrumenta un expediente y resulta que la fiscalía no lo instrumenta de manera correcta y la jueza lo suelta, este muchacho volverá a las mismas andadas y nos va a poner a todos vuelto locos de nuevo. Y los comentarios de que hay que darle, y voy a usar un dominicanismo, para abajo a los delincuentes, es que estimula que personas sensatas y de trabajo como Toxic Crow entiendan que tienen que tomar la justicia en sus manos. Así como hemos visto casos inexplicables de personas que matan a otro por un parqueo, por ejemplo, o personas que vimos a un muchacho que todavía no ha sido arrestado, que por un roce de un vehículo, no fue un choque, fue un roce simple, le rompió las 4 llantas del vehículo a una señora que, indefensa, fue con un cuchillo, la rompió y se fue. Estas acciones, de hecho, fuera de control, desproporcionadas, nos parece que la provoca el no usar las palabras correctas, el mantener de manera creciente un lenguaje agresivo, un lenguaje fuera de control. Y no todo el mundo tiene la madurez emocional para diferenciar una cosa de la otra. A nuestro juicio, el uso del lenguaje en esta coyuntura es vital para poder avanzar a un estadio distinto. En el mismo orden de los ejemplos, quiero poner el de un congresista norteamericano, Paul Gosar, que hizo un comentario irresponsable en Twitter respecto a la también congresista Alexandria Ocasio-Cortez, en el que insinuó a través de Twitter la posibilidad de que fuera asesinada. Él dice que solamente retuiteó el Twitter, retuiteó el mensaje, pero eso le provocó una sanción dentro de la Cámara de Representantes, con el problema de que una parte importante de los republicanos no votó a favor de esta sanción. ¿Qué implica para la vida de una persona que una figura como este congresista de alguna manera estimule ese tipo de agresiones? Están los seguidores de él y del trumpismo en la condición mental de entender esa dinámica y de verlo como un Twitter, o hay el riesgo de que algunos de estos sectores tremendistas pase acciones de hecho y la congresista Cortés se ve en riesgo de perder la vida? Ese es el valor y la importancia de ser prudentes. Ese es el valor y la importancia de tener la cabeza bien puesta sobre los hombros. Con relación, todos estos ejemplos los pongo, son ejemplos concretos, recientes, para que entendamos que a mi juicio todos estos hechos han estado motivados por no tener control en las cosas que se dicen y en las palabras que se usan. Importantes periodistas dominicanos que tienen audiencia, como Consuelo Despradel, como Julio Martínez Pozo, han estado echando veneno en contra de la comunidad haitiana en República Dominicana, algo que nos parece inexplicable. Parece que no miden el nivel de impacto que tienen sus palabras y cómo eso va calando de manera progresiva, de manera gradual, en la mentalidad de algunas personas que en algún momento dado, ante cualquier eventualidad, pueden tomar acciones de hecho. La situación que pasó con el taxista de Santiago, lamentable, dolorosa, vergonzosa, un medio nacional en República Dominicana cometió la ligereza de decir que fueron 2 haitianos que lo asesinaron. Cosa falsa, asunto incorrecto. La excusa del medio fue que, bueno, ellos lo vieron en Twitter, lo que hicieron fue repetir en el periódico lo que vieron en un medio informal, una noticia sin verificar. Si alguien en Santiago toma al pie de la letra estas palabras y se deja llevar por la emoción y sale a buscar hermanos haitianos para asesinarlos, ¿qué habría hecho ese medio?
Entonces, por eso la importancia de ser prudentes. Esta es una coyuntura histórica en el que Estados Unidos, de manera irresponsable, como dijimos la semana anterior, se ha lavado las manos respecto a la crisis, severa crisis del pueblo haitiano, la situación de ingobernabilidad de la hermana república, la situación de hambruna que padecen los hermanos de la parte oeste de la isla. Repetimos que una parte importante de segmentos muy pobres de Haití, extremadamente pobres, según Naciones Unidas, no comen siquiera una vez al día de manera regular, y que muchos segmentos de esa población súper pobre de Haití, para poder comer algo, hacen galletas de lodo. Frente a esa realidad, no podemos ser indiferentes. Naciones Unidas debe hacer algo respecto a ello, pero recordando lo siguiente: en la parte oeste de Haití está el Canal de los Vientos, y en la parte este de Haití está la República Dominicana. Señores, no hay otra opción que coger hacia el lado más o menos seguro. Eso no justifica la migración ilegal. Lo que estoy diciendo es la poca posibilidad de salida que tiene el pueblo haitiano respecto a su situación, a la condición nuestra de los dos países, de vivir en una isla y compartir la isla entre dos repúblicas. El lenguaje es necesario, la solidaridad es obligatoria en esta coyuntura, y reiteramos que Estados Unidos, Canadá, Francia, Naciones Unidas y la OEA necesitan intervenir en esta situación. No es posible que la OEA esté cuestionando las elecciones en Venezuela, por ejemplo, esté cuestionando algunas situaciones en Bolivia, o esté de alguna manera molestando, fuñendo el parto con las instituciones de Cuba, y no digan absolutamente nada de Haití, un país que le urge solidaridad. A los hermanos dominicanos nuestros les solicitamos ser sensatos, ser prudentes. A los comunicadores que tienen tanto impacto en la vida nacional, no se dejen llevar por las emociones, midan el impacto de sus palabras, cuidado con seguir virtiendo odio de manera irresponsable, porque esas aguas pueden traer unos lodos peligrosísimos. Mucho más, hechos y opiniones. Si quieres que tus envíos de paquetes a redes, si quieres que lleguen seguros, si que lleguen de una vez, llévate de mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos por Salcedo Cargo Express. Si quieres que tu mercancía llegue rápida, segura y a tiempo, Salcedo Cargo Express, la número 1, la empresa líder de embarques y envíos a República Dominicana puerta a puerta. La experiencia no se improvisa, simplemente el tiempo nos ha dado la razón. 718-293-7272. Envíos a República Dominicana puerta a puerta, la más rápida, confiable y segura. Salcedo Cargo Express. Te lo digo yo, Chino Aguacate. ¡Hawái! Mi consejo, mi familia oye bien, siempre hago mis envíos en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Envío mis paquetes en Salcedo Cargo Express. Bueno, familia, en el segmento de pasajes de la historia, estamos en noviembre. Noviembre tiene muchos hechos que a nosotros como programa nos interesa traer acá cada vez que podamos, cada vez que sea posible. Uno de estos hechos es el levantamiento de noviembre del movimiento revolucionario 14 de junio, que lideraba el inmenso, el grande Manuel Aurelio Tavares Justo, Manolo. Y debo empezar por decir qué originó el levantamiento. Yo sé que mi hermano Oscar Ramírez nos va a ayudar ahí con las imágenes para que ustedes
poco vean algunas fotografías, etcétera, que ilustren de lo que estamos hablando. Bueno, recordamos que el profesor Bosch fue electo en diciembre de 1962, posesionado en su cargo de presidente de la República en febrero de 1963, que los conflictos al interior de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, producto del amplísimo nivel de corrupción que tenían ambas instituciones, con la cantina, con los uniformes, con las vituallas, etcétera. Esa es la razón esencial, entre otras, porque también la oligarquía nacional sintió que don Juan no representaba sus intereses, y en efecto así era, tenían razón en esa parte, porque don Juan tenía otra visión de hacer política y otra visión de desarrollo del país que no coincidía con esa casta de la oligarquía dominicana que siempre se ha creído por encima del bien y del mal. Y los sectores religiosos ortodoxos de entonces, y que aún mantienen una parte importante del poder, fueron los que se opusieron al gobierno de don Juan. Bueno, el gobierno de don Juan fue quitado del poder, lo sacaron del poder el 25 de septiembre de 1963, y el 21 de noviembre de 1963, un grupo de hombres y mujeres, entendiendo que el golpe de Estado a don Juan fue un golpe de Estado a la democracia, un golpe de Estado criminal, un golpe de Estado que solo perseguía beneficios particulares de sectores, de grupos, en contra de las grandes mayores nacionales, decide alzarse en armas. Y es ahí que el movimiento revolucionario 14 de junio, encabezado por el inmenso Manolo Tavares, se van a lo que decía don Manolo, las escarpadas montañas de Quisqueya. Permítanme, por favor, leer las palabras de don Manolo al momento de un conocidísimo discurso en lo que es hoy la calle El Conde. Bueno, es la calle El Conde desde siempre, pero ahí frente al Parque Independencia, donde don Manolo Tavares dice las siguientes palabras. Oigan los señores de la reacción, si imposibilitan la lucha pacífica del pueblo, el 14 de junio sabe muy bien dónde están las escarpadas montañas de Quisqueya, y allá iremos siguiendo el ejemplo y para realizar la obra de los héroes de junio de 1959. Y en ellas mantendremos encendida la antorcha de la libertad, el espíritu de la revolución. Esas palabras fueron pronunciadas por Manolo Tavares en el Parque Independencia y definitivamente enardecieron a importantes sectores nacionales que entendían que el golpe de Estado y la usurpación del poder por parte del triunvirato era una afrenta y una bofetada al esfuerzo que había hecho la sociedad dominicana por un gobierno de nuevo tipo en el 1962, votando por don Juan. Es importante señalar, señores, que antes del alzamiento del 14 de junio, hubo otro intento de alzamiento en el área de Cebicos, Cotuí. Ese alzamiento estuvo encabezado por el Movimiento Popular Dominicano, el MPD. Ahí fue hecho preso el líder de esa organización política, muerto hace unos meses en Francia, López Molina. Fue hecho preso el MEN, fueron hechos presos varias personas. Ella estuvo vinculado a una persona de mis afectos, como Monchín Pinedo, Ramón Pinedo Monchín, una persona que murió también recientemente, pero que dio todo lo que entendía correcto por ese país. Bueno, el MPD hubo un intento en octubre del 63 de alzamiento en Cebicos que no prosperó. Fueron arrestados antes de que el movimiento se desarrollara, y el 14 de junio sí logró el alzamiento el 21 de noviembre de 1963.
¿Por qué es importante que conozcamos esto? Porque la muerte de Manolo Tavares y de muchos de sus compañeros permitieron avanzar en función de la lucha democrática del país, muchas de las cosas que hoy podemos hacer y decir, entre ellos este programa. En otras condiciones y sin la sangre de los compañeros del 14, la sangre de los compañeros del MPD, la sangre de los compañeros del PSP o PSD, no hubiese sido posible que nosotros tuviéramos estos niveles de expresión, más que de libertad, expresión que tenemos en el país. El movimiento 14 de junio integró para este alzamiento 6 columnas, digámoslo así, guerrilleras. Estas columnas, estos grupos, estuvieron encabezados por las siguientes personas. Perdón, Eddie, ya te vi. Estuvieron encabezados por las siguientes personas. Permítame y ya se las leo. Porque no quiero errar por asunto histórico. Tengo que ser cuidadoso con eso. Los frentes de la insurrección encabezada por Manolo Tavares, 6 frentes. 1, el Juan de Dios Ventura Simó. Ese lo encabezó el inmenso Polo Rodríguez, el grande, el inmenso Polo Rodríguez encabezó esta columna guerrillera, este frente, perdón. El frente Gregorio Luperón, que comandaba el grande Juan Miguel Román, que murió posteriormente en el 65 en la toma del Palacio. El frente guerrillero Mauricio Báez, que comandaba Luis Henao. El frente Hermanas Mirabal, que comandaba Rafael Cruz Peralta. El frente Francisco de Rosero Sánchez, que comandaba Ángel Luis Panela. Y el Enrique Jiménez Moya, que comandaba el grande Fidelio Despradel, el inmenso don Fidelio Despradel, que fue diputado al Congreso Nacional en el cuatrenio pasado, 2016-2020, que fue el primero que renunció a todo tipo de beneficios de ningún tipo, ni vehículos. Se iba en un transporte público, de hecho, al Congreso. No vehículos, no, nada de barrilitos, nada de exoneración, absolutamente nada. Pulcro, honesto, honrado, haciéndole honor a su memoria, haciéndole honor a su práctica y a su vida. Ese Fidelio Despradel, que todavía vive y comparte con nosotros, fue uno de los comandantes de esta acción guerrillera de 1963. Manolo Tavares, esta acción guerrillera duró promedio un mes, porque el 21 de diciembre del mismo año, 1963, Manolo Tavares fue hecho preso porque personas conocidas del triunvirato le prometieron que les garantizarían la vida. Y varias columnas, varios frentes se entregaron con la intención de que sean procesados y mantener la lucha a otro nivel. Bueno, pues Manolo Tavares y 17 de sus compañeros fueron traicionados de manera vulgar por el triunvirato y por la gente que comandaba el triunvirato en ese momento. Y el 21 de diciembre del 63, Manolo Tavares es fusilado en la República Dominicana. Con la muerte de Manolo viene la debacle de lo que es el 14 de junio, vienen las diferencias internas, viene esa lucha terrible que dividió a esa organización política. Sin embargo, su legado, su misión, el nombre de Manolo, el nombre del 14, el movimiento revolucionario 14 de junio, será imborrable, es indeleble en la historia nacional por los aportes de esa juventud que creyó desde la época trujillista que era necesario luchar por una patria independiente, por una república democrática, por un país donde tuviéramos una vida decente y una vida digna. Loor eterno a los hermanos del 14 de junio, a Manolo Tavares Justo, esposo de Minerva Mirabal, una heroína y uno de las líderes esenciales del 14 de junio en su fundación a raíz del 59, 60, a raíz de la muerte de los expedicionarios de Constanza, Mamón Estero Hondo. Ellos deciden a ese movimiento que llegó el 14 de junio,
ponerle nombre al movimiento que estaban creando, y Minerva Tavares Mirabal fue de las cerebros esenciales en torno al nombre para el movimiento en ciernes que impulsaban ella y su compañero Manolo Tavares Justo, junto con una pléyade importante de dirigentes de ese momento, en lo que estaba Rafael Fafa Taveras, valga decir. Bueno, a propósito, Fafa Taveras no estuvo en esa acción porque estaba fuera del país y además tenía una visión distinta respecto a la acción guerrillera, tenía un concepto diferente. Hemos prometido, hemos coordinado con un grupo de activistas del 14 que aún viven y unos compañeros historiadores que residen en Nueva York, un panel que tendrá este programa próximamente para conversar del 14. Todo ese proceso del 14, desde 1960 hasta su, digamos, desaparición, por decirlo así, unos años posteriormente, unos 3, 4 años después, y el impacto que tuvo el movimiento y que aún mantiene el movimiento revolucionario 14 de junio en el pensamiento de la sociedad dominicana liberal, en el pensamiento de aquellos hombres y mujeres que entendemos que hay que darle un giro a ese país y un giro decente, un giro que permita que no tengamos que salir de él, que no tengamos que volvernos locos buscando en otro lugar lo que perfectamente bien nos puede dar nuestra tierra. Así que lo oro eterno a los hermanas y hermanas del 14 de junio, alzados en armas el 21 de noviembre de 1963 y la acción, digámoslo así, detenida por el triunvirato el 21 de diciembre del mismo año con el asesinato vulgar y vil de Manolo Tavares Justo. Esperamos que acciones como esta, acciones lamentables y vergonzosas, como el asesinato de Manolo Tavares, el asesinato de Francisco Alberto Camaño, el asesinato de Maximiliano Gómez el Moreno, de Otto Morales, de Amin Abel Hasbún y de un montón de jóvenes de la época, no tengamos necesidad de repetir una historia dominicana y que como sociedad vayamos construyendo caminos que nos permitan superar cada vez más la situación de pobreza de nuestro pueblo, pero además que la superación de esa pobreza a su vez implique una distribución más justa y más equitativa de los ingresos nacionales para evitar sencillamente que se tenga que repetir hechos como estos, en el que un grupo de patriotas convencidos de que el camino es ese, se van en la obligación de irse a las montañas. Ya regresamos, Hechos y Opiniones. Lavazooka.com, la más completa y actualizada página de noticias dominicanas y mundiales. Lavazooka.com, información privilegiada y sin censura, desde Nueva York y para el mundo. Lavazooka.com. Familia, regreso, Hechos y Opiniones. Miren, instamos a la gente nuestra a vacunar a los hijos. Ya hemos dicho en este programa, y lo sabemos y estamos conscientes de ello, todo el temor que genera hablar de vacunas y de vacunas de niños de 5 años en adelante, eso lo entendemos. Pero ya nos hemos vacunado antes, tenemos otras vacunas y el bienestar, el bien que nos han hecho ellas es superior al mal que ha podido generar alguna de esas vacunas. Así que nosotros instamos a la gente a vacunarse a nivel nacional, a nivel internacional, vacunar a los hijos, de suerte que nuestros hijos, que nuestros nietos, que no casi nunca son portadores que no muestran la enfermedad, pero pueden contagiar a personas que son vulnerables. Por ejemplo, los abuelos, los padres, las madres, los tíos en las casas al llegar. De ahí la importancia de vacunar a los hijos, a las niñas, a los niños de 5 años en adelante. En el caso de la ciudad de Nueva York, hay autobuses por todos lados vacunando, por todos lados. Aprovechemos esto, vacunemos a nuestros muchachos por el bien colectivo, por el bien de la familia y por la salud de nuestros muchachos, nuestros niños y nuestras niñas. Ahora, para los asuntos de la escuela, están exigiendo la vacunación.
no lo vea como un asunto que le están imponiendo. Mírelo como que al vacunar a sus hijos los protege y protege a los vulnerables de su casa, de su familia. Porque los niños ya tienen interacción con otros niños en la escuela. Y no sabemos que el niño de eso puede estar infectado. O sea, que vacunarse es una necesidad. Más que una obligación, es un deber vacunarse. Estamos esperando que los CDC oficialmente digan cuándo se pueden poner la vacuna de refuerzo la gente que ya estamos vacunados, o con 2 dosis o con una dosis de Johnson & Johnson. Solo esperamos esa información para dar el paso de vacunarnos con los refuerzos, porque llega el invierno, sabemos bien que la etapa de las infecciones y los virus es a partir de ahora. Sabemos que este frío formalmente llega hasta el mes de febrero, marzo, pero que normalmente tenemos frío hasta el mes de mayo promedio. Por lo tanto, es sensato que la gente que tenemos algún nivel de vulnerabilidad, desde que autoricen la dosis de refuerzo, lo hagamos para protegernos, porque repetimos, el encierro en el que vivimos en la costa, la persona que vivimos en la parte norte de Estados Unidos, la parte donde el frío es terriblemente duro, necesitamos protegernos y la vacuna, el refuerzo, nos va a ayudar sustancialmente a ello. Así que decimos con mucha humildad, vacunemos a nuestros hijos de 5 años en adelante, y la gente que tenemos edad suficiente, pues esperemos la oficialización para la postura del refuerzo y demos el paso. Señores, propuesta migratoria de Biden. Va cambiando el cuadro, ya se aprobó el proyecto de infraestructura del presidente, ahora viene la propuesta sobre asuntos la propuesta social, y hay algo que nos preocupa un poco. Lo que se está cueciendo en el Congreso norteamericano es la posibilidad de que a 7 millones de personas sin documentos en Estados Unidos se le dé una especie de permiso de trabajo, un perdón, digámoslo así, temporal, un perdón de deportación temporal, y que esa legalización no sea definitiva, sino, repito, temporal, en dos ciclos de 5 años, 10 años, pero no contempla la legalización permanente, la obtención de residencia permanente en Estados Unidos. Y eso nos preocupa. ¿Por qué nos preocupa? Porque, bueno, han dicho expertos y organizaciones de la comunidad que manejan muy bien el tema, que lo que puede suceder si esta propuesta se aprueba como está planteada es que, aunque le den el permiso de salida a los hermanos y hermanas nuestras, beneficiarios de este posible plan de reforma, en las aduanas, en los puertos norteamericanos, los agentes que están ahí tienen demasiado poder como para desconocer, si así lo consideran necesario, el permiso de entrada y salida de alguien que no tiene una residencia permanente. Entienden que esto es peligrosísimo y que el gobierno y el Congreso deben seguir buscando vías que permita que estos 7 millones, por lo menos 7 millones de los 12 que oficialmente sabemos que están sin documentos, por lo menos 7 millones obtengan un estatus legal definitivo. ¿Estamos de acuerdo con esa propuesta? Creemos que sí, que debe trabajarse para una propuesta legal definitiva, una situación de estatus definitivo que permita que la gente nuestra finalmente viva en paz. Esto de darle un perdón a la deportación de los hermanos y hermanas nuestras que están en situación de irregularidad y de proveerle un permiso de trabajo y un seguro social 5 años y renovable 5 años más, 10 años, sin definir qué va a pasar a partir de los 10 años, nos parece que no es sano, nos parece que no es oportuno, nos parece que no es lo que se comprometió el gobierno de Biden y el Partido Demócrata. Nos parece que hay que repensar eso. Ojalá, repetimos, y los sectores nuestros empujen en el Congreso, empujen para que esto se profundice. El senador Bernie Sanders de Vermont ha dicho que se va a oponer al presupuesto de las Fuerzas Armadas norteamericanas, del Pentágono, porque entiende que ese presupuesto está sobreestimado en exceso. Sin embargo, para propuestas que tienen que ver con los desarrapados, con la gente nuestra,
el dinero no aparece y los sectores de poder en el Congreso y Casa Blanca no se ponen de acuerdo. Esperamos por el bienestar colectivo que los sectores progresistas de la Cámara de Representantes, el senador Sanders en el Senado y los sectores, digamos, proinmigrantes que aún tienen alguna incidencia en Casa Blanca, puedan empujar para que esta propuesta no se quede en los 10 años, sino que estos hermanos y hermanas nuestras puedan tener finalmente una residencia temporal y un estatus migratorio definitivo. Amanecimos con la noticia, señores, de que se activó la operación Coral G. La operación Coral G es una extensión, la continuación de la operación Coral, que sabemos la cantidad de gente que está preso por eso. Que era mano derecha del presidente Medina, en ayudantes militares en el Palacio, junto con la pastora, etc. Bueno, los fiscales del PEPCA que le están dando seguimiento a este caso entienden que sencillamente el esquema de fraude que desarrolló el general hoy preso por el caso Coral fue un modelo de fraude, un modelo de estafa que se replicó en diferentes instancias del Estado y sobre todo alrededor del Palacio y alrededor de el presidente Medina y los ayudantes militares. Y por esa razón y por las evidencias que tiene el PEPCA, esta semana han desarrollado la operación Coral G. Hay 3 generales activos presos, hay coroneles presos. Entre los detenidos está la persona que era mano derecha del presidente Danilo Medina, el segundo, porque ya el primero ya fue arrestado. Lo que indica que parece ser que la bola le está picando muy cerca al expresidente Danilo Medina, porque son sus allegados los que están siendo arrestados en estos casos. Esperemos que el PEPCA y la Procuraduría General de la República profundicen estos casos, que quien no tenga nada que ver, obviamente que lo determine la justicia, que sean liberados, pero los que tienen vínculos con mafias, con entramado de sobrevaluaciones, que paguen las consecuencias. Parece ser que estas cosas son más grandes de las que suponíamos y que las denuncias que hacía la sociedad civil y que hacíamos sectores distintos del país desde 2012 al 2020 no eran simples griterías de desesperados y simples acciones por fuñirle la paciencia a nadie, sino que tenían asidero más allá de lo que pensábamos y con un nivel de profundidad que todavía nosotros no habíamos medido sus consecuencias. Así que Operación Coral G está dando frutos. Hubo un promedio de 18 arrestos, más o menos, esta semana. No sabemos si habrá más. Y bueno, uno de los abogados, un abogado que nos merece muchísimo respeto y consideración, Cándido Simón, ha dicho que en el caso particular de su cliente, el arresto le parece arbitrario porque él ha estado colaborando, ha estado a disposición de la justicia, no ha tenido planes de fugarse, etc. Sabemos que ese es el rol del doctor Cándido Simón, defender a su cliente, eso es lo lógico, lo normal. Pero Cándido Simón nos merece mucho respeto. Una persona que ha demostrado ser coherente, ser honesta en lo que hace, bueno, y le pagan para hacer su trabajo, que es defender a una de estas personas. Esperemos que esto se profundice, esperemos que salga más información en los próximos días respecto a las causas de todo esto y que la sociedad dominicana empiece a ver resultados de haber votado por el cambio que reclamamos en las calles durante muchísimo tiempo. Señores, muy agradecidos de ustedes, agradecidos por ver nuestro programa. Le agradecemos infinitamente a la gente que nos reporta audiencia en el alma, se lo decimos de corazón. Un favor pequeño, a través del canal que usted lo vea, reproduzca el programa, hágaselo saber a su gente,
y coméntenos, díganos las cosas que le parecen incorrectas o imprecisas para nosotros mejorarlo en el programa siguiente, de suerte que esto nos sirva a todos y a todas de aliciente y de información de primera mano para poder continuar informándonos, actualizándonos y formándonos. Continúe. Hasta la próxima semana. Hechos y opiniones.